Hola, bienvenidos al canal, mi nombre es Darío. El día de hoy vamos a estar realizando el patrón que se ve en pantalla. Para esto vamos a iniciar realizando puntos pares y los puntos de borde. Voy a iniciar realizando los puntos. Para eso voy a poner las agujas así dobles para que el inicio del tejido no me quede muy ajustado y pueda hacerlo más fácilmente. Comenzamos con los dos primeros puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Saco una de las agujas, giro y el primer punto de borde de la primera hilera lo tejemos en punto revés, solo en la primera hilera. En la siguiente se va a pasar. Y ahora vamos a comenzar con el patrón. Realizamos una lazada, dos puntos juntos hacia la derecha, 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 lazada, dos puntos juntos hacia la derecha y terminamos con un punto, el punto de borde en un punto revés. Giramos de este lado, pasamos el punto de borde en un punto derecho sin tejer y comenzamos la segunda hilera. Acá comenzaríamos realizando la disminución en punto derecho, mirando hacia la derecha, lazada, nuevamente dos puntos juntos que miran hacia la derecha, lazada, dos puntos juntos que miran hacia la derecha. Yo acá aflojo para que me quede más fácil, lazada, nuevamente dos puntos juntos hacia la derecha, lazada, dos puntos juntos hacia la derecha, lazada, dos puntos juntos hacia la derecha, lazada, dos puntos juntos hacia la derecha, realizamos una lazada y el punto de borde en un punto derecho. Así iremos repitiendo estas dos hileras. Yo voy a avanzar el tejido, así les muestro cómo queda. Y así es como quedaría esta puntada. Espero que les haya gustado este video tutorial. Si es así, dale me gusta, suscríbete y nada, nos estamos viendo en un próximo video tutorial. Chao, que estén bien.